y gracias por estar aquí. ¡Qué puntualidad! ¿Sí? Bueno, para esta presentación del libro de Teresa Galeote, a la que conocéis todos y todas las que estáis aquí, o quizá alguno no. Y bueno, para la presentación de este libro, Bajo el fuego de Beirut, que veis aquí y que tiene Ana ahí fuera, para quien quiera comprarlo, y al final del acto Teresa se lo puede dedicar. Hemos pensado en hacer el acto la presentación, de una manera un poco dinámica, que no sea demasiado pomposo, ¿verdad? Y hemos pensado que yo haga una breve introducción, de presentación de Teresa y del libro, y vamos a ver todo lo breve que consigo ser, y luego pues pasar a charlar con Teresa sobre el libro. Algunos de los que estáis aquí lo habéis leído además, seguramente, me consta, y pues yo charlaré con Teresa, y a partir del momento pues lo mejor es que intervengamos de entre vosotros y vosotras, especialmente los que lo habéis leído, para que esto sea una cosa amistosa y dinámica y agradable, ¿eh? Esto es de lo que se trata. Teresa, que la conocéis, pero no obstante, pues siempre está bien presentar. Teresa Galeote ha sido una persona muy comprometida durante años con el CAUN, en todas las actividades que el CAUN ha venido haciendo a lo largo de estos años, en las actividades sobre feminismo, derechos humanos, laicismo, las charlas y los debates políticos, por supuesto en las actividades del aula de literatura, poesía, en todas las actividades del CAUN, pero muy especialmente también en las actividades literarias. Entonces, ha sido también secretaria del CAUN durante bastantes años, y por tanto para el CAUN es una alegría presentar hoy un libro de Teresa. También, como sabéis, Teresa tiene una amplia obra publicada. Yo no sé si serán a lo mejor 60... No tanto. Pues, bueno, artículos sí, quizás más de 60, una amplia, pero libros no. Obra publicada, tanto de narrativa como de teatro, ensayo, y desde luego numerosos artículos también que publica habitualmente en periódicos digitales y otros de papel, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, Teresa es conocida y reconocida, ha sido reconocida con varios premios literarios, por ejemplo el premio Carta Puebla 2008 por uno de sus libros, el segundo premio Alexandre Dumas sobre novela histórica, finalista del 7º premio Ciudad Ducal de Loeches por alguno de los libros que tenemos por aquí, y finalista del 10º premio Willie Collins. Pero un minuto, que lo quiero pronunciar bien porque de pronto me ha atravesado. Wilkie Collins, de novela negra. Entre los títulos numerosos de Teresa mencionaré, por ejemplo, no he contado que tiene también publicaciones de ensayo, y dentro de la narrativa, novela de ficción y también novela histórica. De entre los títulos de ensayo, yo destacaría sobre feminismo el libro Los hombres que no aman a las mujeres, y algún otro título de ensayo sobre la Universidad de Alcalá de Henares, en el contexto del siglo XIX. En el contexto del siglo XIX. De teatro tiene una obra, El vuelo de Osiris, alguna otra, no puedo mencionarlas todas. Una de las actividades que se han hecho en el CAUN, en las que Teresa, que ha sido alma mater, ha sido las lecturas dramatizadas que se han hecho en el CAUN. Yo creo que aquí, quizá no, pero en Atocha sí. En Atocha. Otros títulos, Más allá de las ruinas, Daños colaterales, Lucrecia, Las orillas del tiempo, Los días largos,
unos cuantos títulos más, sería muy largo y un poco cansado enumerarlos todos. Luego ella, que puede intervenir, nos puede contar o ampliar alguna cosa más de estas. Bien, vamos al libro de hoy, Bajo el fuego de Beirut. Podría pensarse que este título, Bajo el fuego de Beirut, se pueda referir a los acontecimientos dramáticos del Líbano en las últimas semanas. No es así, pero es que en realidad el Líbano y la historia del Líbano está muy ligada a las penalidades y a la tragedia de Palestina desde el primer momento en que se declaró el Estado de Israel. De manera que el fuego no ha dejado de caer sobre Beirut y sobre el Líbano a lo largo de estos 75 años de la tragedia de Palestina. Por eso el título no se refiere a lo actual, pero se entiende que este fuego no ha dejado de caer sobre Palestina. Naturalmente es uno de los temas centrales del libro, aunque hay algunos más también. Bajo el fuego de Beirut, es el tercero de una trilogía. Como sabemos, en una trilogía siempre hay personajes que atraviesan los tres libros de la trilogía, personajes, historias que pasan del primer libro al segundo y al tercero, seguramente escenarios que aparecen en el primero y a lo mejor van cambiando, porque probablemente los escenarios es lo que más va cambiando a lo largo de los tres libros, pero lo que sí es común es los personajes. Concretamente el personaje de Aurora, su padre, y luego algunos otros personajes más o menos importantes que van recorriendo las tres novelas. Por tanto, Bajo el fuego de Beirut reúne elementos que proceden de la primera novela, de la segunda novela y que aparecen aquí. No todos, pero bastantes. El argumento de esta novela es el siguiente. Aurora es una periodista especializada en temas de Oriente Próximo, viaja con frecuencia bien a Siria o al Líbano para ver la realidad de allí y escribir para una agencia de noticias sobre temas de Palestina, de Siria, de Líbano, de las cuestiones geopolíticas y demás de Oriente Próximo. En esta novela, Aurora hace un viaje a Líbano por encargo de su agencia de noticias, lleva una serie de contactos de allí, periodistas, otras personas de organizaciones políticas o humanitarias, para que le ayuden a construir este informe, este reportaje. Y bueno, allí tienen lugar, durante el tiempo que está allí en Líbano, pues ocurren también algún fenómeno, algún accidente, algo sangriento también, por eso el título también, ¿no? Está durante un tiempo allí y regresa a España con ese informe que presenta su agencia de noticias, que resulta ser un excelente informe sobre el Líbano y que aparece en el libro. Muchos de esos elementos son históricos, es decir, son datos reales de lo que lleva ocurriendo en Líbano a lo largo de varias décadas y actualmente, pero hay otros elementos de ficción en la novela que también van a aparecer. Cuando regresa Aurora de Líbano a Madrid, porque estos acontecimientos de la novela tienen lugar en dos escenarios, en Madrid y en Líbano. Cuando regresa a Madrid y entrega su informe, tiene que ocuparse de asuntos de su vida personal que ha dejado pendientes, y ha dejado pendiente nada más y nada menos que la investigación
de un asesinato. ¿De qué asesinato hablamos? Aurora nos va contando que ella, cuando era adolescente, hizo un viaje a Siria con su padre, un padre romántico, aventurero, periodista, y ese acontecimiento a ella le marcó mucho por una serie de tragedias también que ocurren. A partir de un momento, su padre desaparece, durante años no sabe nada de él, y recibe de pronto la noticia de que su padre ha sido asesinado, estrangulado, en un hostal de Madrid, cerca de la Puerta del Sol. Investigan el asesinato y muy pronto cierran el caso porque no parece que haya elementos que permitan investigar quién ha matado al padre de Aurora y qué motivos, qué móviles ha habido detrás de ese asesinato. Ella no lo acepta y se propone nada más y nada menos que investigarlo por su cuenta. Este es uno de los atractivos de la novela. Y se mete en el berenjenal de investigarlo. Se acerca a la Boca del Lobo, es decir, el lugar, el hostal donde ha tenido lugar el asesinato, y se acerca a las personas que estaban en el hostal en el momento en que ocurrió el asesinato, con el fin de saber, de indagar qué saben, qué han visto, si han visto, y llegar a concluir sobre esto. Efectivamente, después de toda esta aventura en la que se mete, termina descubriéndose quién ha asesinado y qué móviles había ahí detrás de ese asesinato. Esto es uno de los elementos de intriga de la novela que nos va animando y manteniendo en vilo, de manera que al mismo tiempo que la protagonista Aurora quiere descubrir quién ha matado a su padre y por qué, y quién era en realidad su padre, nosotros también como lectores nos va contagiando de esa curiosidad para saber nosotros también quién mató a su padre y qué había detrás de esto. Entonces, este elemento de intriga a mí me parece muy importante en la novela. Pero es que además hay más temas. Está el tema, por supuesto, del Líbano, la cuestión política detrás, pero luego aparecen muchos otros temas. Aparecen amores, desamores, parejas que se rompen, malos tratos en parejas, y aparece un tema que a mí me parece muy bonito en esta novela, que es la amistad. Amistad que Aurora establece con personas de aquí, de su entorno, en Madrid, pero también amistad con personas de Siria, del Líbano. Entonces es una novela en este sentido con muchos elementos y que la hacen muy atractiva por eso. Y luego yo añadiría finalmente, antes de darle la palabra a Teresa, que aunque la historia, por el tema del Líbano, por el tema de Oriente Próximo, Palestina, la historia de guerras, de conflictos durante años, de muertes, del propio asesinato de su padre, de más acontecimientos terribles que aparecen aquí, sin embargo hay aspectos en la novela que relajan un poco este relato de cosas terribles y sangrientas, y hay momentos en la novela, hay espacio en la novela para que nos hable de elementos vitalistas, de cómo la protagonista y otros protagonistas de la novela pues disfrutan de una conversación, por eso de la amistad, ante un té, ante un café, ante la contemplación de un paisaje, la propia conversación en sí. Y yo creo que esto es un elemento también interesante y estimulante de la novela. Por eso creo que tiene también estos contrastes. Y yo creo que es lo que más me ha gustado a mí de la novela, Teresa, toda esta variedad de elementos que hay, y sobre todo
esto último, ¿no? Este elemento vitalista. Si me permites, autora, yo leería un pedacito para ilustrar esto que cuento de la amistad, de elementos vitalistas, y también para que veamos cómo escribe, cómo está escrito el libro. Yo leería un pedacito. Cuando ella regresa a España a presentar el informe, tiene que escuchar la grabación de lo que ha trabajado allí. Y dice: tengo grabado cuanto Walid me dijo sobre los refugiados de Sabra y Shatila. Vuelvo a escuchar su voz en la grabadora un tanto distorsionada. Me emociono al oírla. Y continúa. Y le recuerdo proclamando un pacto por la humanidad como alternativa a la barbarie, moviendo sus manos mientras habla, como si fuesen altavoz de sus deseos. Esa noche, Walid me llevó a cenar a un restaurante cercano a la playa de Puncho. Me dijo que después de tanta carga informativa merecía un descanso, aunque fuese breve, que entre tanto drama también había espacio para la alegría. Y yo se lo agradecí. Era una cálida noche que invitaba a soñar, a desprenderse de cuanto acontecía. El cielo mostraba aún los furiosos colores del ocaso, mientras una tenue brisa nos acariciaba. El horizonte infinito, el eterno abrazo del cielo y el mar, que nos invita a viajar con los sentidos. Mientras cenábamos, nos llegó la música de violines, una pieza muy vitalista que invitaba a bailar. La gente de los alrededores aplaudía con entusiasmo y Walid me sacó de dudas. Sí, es la música que toca Ara Malikian, el violinista libanés que abandonó Beirut con 14 años. Desde entonces ha vivido como un nómada, llevando su música por el mundo. Bueno, este trozo para que veamos cómo está escrito también el libro. Bueno, Teresa, es hora de que hables tú. Bueno, hay que agradecer, ¿verdad?, esa lectura tan bonita, lo bien que lo ha hecho y todo. Gracias a ti por el libro. Entonces, Teresa, primera pregunta, difícil. ¿Por qué este libro? ¿Por qué este libro? Pues mira, este libro surge precisamente del Eco de las Palabras. Alguno de vosotros sí lo conocéis, esa novela, cuando precisamente la trilogía está basada fundamentalmente en Aurora. Es una chiquilla, es una adolescente y sufre un accidente tremendo que la deja en coma varios meses, ¿eh? No precisamente había ido a un viaje con su padre, en el Eco de las Palabras, a Siria, sino que el accidente lo tiene del viaje desde Barcelona a Madrid. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí empieza todo, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué este libro? Cuando termina esta novela, la del Eco de las Palabras, que sí también tuvo pues una tesis en otro pequeño premio, porque dicen, o sea, muchos, en fin, personas muy enteradas, que los grandes premios no se nos ocurra echar, porque esos están todos dados, pero en estos pequeños premios quizás pues sí, alguno pues te toca, y sobre todo te toca pues que te publiquen la novela, que eso es lo más importante, y se distribuya, ¿no? Me dijo, bueno, Teresa, después de todo esto, la chica ha pasado todo este calvario, ha recuperado la conciencia, se ha ido con el padre unos días a preguntarle por qué no llega a entender esos idas y venidas del padre, se desaparece, aparece. ¿Qué pasa con Aurora? Y yo me quedé, pues en fin, diciéndole, bueno, pues ¿qué pasa? Es una novela abierta, como muchas otras. Se queda, la hija ha estado ahí viviendo con el padre muchas cosas, intentando aclarar cosas que no entendía, y resulta que vuelve con la madre. Porque también, aparte que de la amistad, se da ahí también una amistad, aparte de ser madre e hija, se da esa amistad que al principio Aurora no llega a entender a la madre. Y cuando le intenta contar la verdad, que eso ocurre ahora muchas veces, cuando se intenta contar la verdad
o sea, se niega y te gusta más la mentira porque es más consoladora, ¿no? Y cuando la madre le cuenta la verdad, que tu padre ya no va a venir más, le dice mentirosa. Entonces eso siempre lo va a llevar Aurora, o sea, como una, no culpa, sino como una huella que le ha dejado ahí, ¿no? Es decir, luego después lo va ella a ir diciendo en los posteriores libros. Y me dijo eso el autor, o digo el autor, el editor. ¿Qué pasa con Aurora? Pues se queda ahí. Pero luego ocurrió una cosa, ocurrió que llegó la pandemia. Y ya sabéis que en la pandemia tuvimos que estar, en fin, enclaustrados, ¿no?, en la casa. Y entonces empecé a pensar en la segunda parte, en Asesinato en el Hostal Oriental. Y digo, claro que puede tener una continuación. Y de ahí Aurora surge, efectivamente, pasan unos años, Aurora se hace periodista, precisamente porque le interesa mucho la verdad, porque ella, entre la mentira y la verdad, es decir, ella como una criatura de 16, 17 años, y cuando le ocurre el accidente, es decir, es un trauma para ella, que tiene que irlo, en fin, resolviendo con el tiempo, ¿no? Se mete a periodista, efectivamente, como su padre, y entonces se marcha a Siria, donde tiene que recoger también, está en una revista, Otras Miradas, que yo le he puesto ese título, a lo mejor hay otras cosas que se llaman así, pero a mí me pareció que Otras Miradas eran otra forma que de mirar la verdad, ¿no? O sea, que la realidad. Y entonces, pues efectivamente, recuerda muchos espacios donde estuvo con su padre, se mete allí para indagar, a ver qué es lo que puede suceder, ¿no? Bueno, yo les empiezo a decir que la trilogía se puede leer por separado, no es obligatorio, es decir, no se quedan ustedes cortados porque no tengan la novela anterior, porque los referentes, los recuerdos que se dan en esta te va a hacer comprender el que ha pasado en las otras novelas, ¿no? Porque aquí se habla del primer accidente, del padre, o sea, te vas a enterar perfectamente. Que se leen las tres, mejor todavía, porque claro, el relato es más largo, se podía haber hecho en 700 páginas seguidas, un tocho a ti. No me gustan los grandes tochos, a no ser que sean muy necesarios, como el que tiene este señor ahí, ese tocho es muy necesario, y pienso que lo que se tiene que contar, si se cuenta en 200 y pico páginas o en 300, es mucho mejor, ¿no? Y se puede condensar muchas cosas, se pueden contar muchas cosas, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, el otro, al llegar a un momento determinado, en Asesinato, cuando se cree que está todo ya arreglado, se tiene que marchar al Líbano, a Beirut concretamente, porque su revista, La Otra Mirada, le manda a hacer un reportaje. Ese reportaje que cuando estuvimos, recuerda, también estabais otras personas en Sintarima, pues estuvo también Javier Couso y dijo, este es el verdadero periodismo, es decir, ir a los sitios a buscarlo, porque las agencias, aquí se habla también mucho de las agencias de noticias, cómo se dan y que no se pueden salir de un nivel determinado y todo lo que se salga pues se omite, se tergiversa y en fin, la verdad es otra cosa, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, lo que se pretende es ser también un homenaje al periodismo de investigación, al verdadero periodismo, no a la propaganda que se hace en un momento o en otro para dar cobertura o para dar veracidad a algo que no admite veracidad, sino propaganda nada más, y ya sabemos que los medios de comunicación están comprados pues por las grandes corporaciones, o sea, eso lo sabemos, si no todos, pues casi todos, el 99%. Entonces, de ahí surge todo este proceso de dar... Alguien me dijo, bueno, habrá que hacer porque el final es un poquito inesperado. Tendrás que hacer otra. Digo, no, yo no voy a hacer una tetralogía. Con una trilogía, vale. Ya no te lo pregunto, entonces. O sea que no, yo creo que las novelas abiertas dan mucho para la imaginación, pero yo creo que se cuenta lo suficiente para saber, o sea, cómo pueden ir las cuestiones. Y evidentemente lo que has dicho, esta novela se termina en el año 2023, por lo tanto, aunque no tiene que ver con lo que está sucediendo ahora, sí tiene que ver con lo que ha sucedido antes, con la primera guerra del Líbano-Israel, con la segunda guerra en el 2006, yo estuve en Siria en el 2007, pretendí pasar al Líbano porque estuvimos muy cerca de la frontera, pero me lo desaconsejaron. La persona que habíamos alquilado con el coche para llevarnos a Palmira, a otros lugares, ¿no?, para conocer un poquito Siria, lo dijo, no entramos ahí porque está todo cualquier atentado puede ocurrir. Es decir, cualquier cosa, y entonces que no me permitieron pasar ahí. Me queda decir que Celia
me hizo una magnífica, vamos, más que entrevista, hizo un comentario estupendo en una revista, ¿cómo se llama la revista? ¿Ara? Ida Araya, magnífica, que yo te lo agradezco, o sea, desde aquí, buenísima. Entonces hizo una reseña de asesinato en el Hostal Oriental. Entonces, pues bueno, ya dejo en tu criterio si quieres hacer otra reseña por esto, pues nada, estupendamente, ¿no? Pero vamos, fue estupenda. En ese sentido, yo sí, no pienso hacer otra novela. Yo creo que queda lo suficientemente abierta para que cada cual crea lo que quiera. Pensar que la vida que no está siendo nunca terminada, que a lo mejor se acaban con unos asuntos y empiezan otros, y que eso queda ahí abierto. Es decir, que la vida es así de complicada, ¿no? Entre lo que tú has dicho, entre las vivencias íntimas y las vivencias bonitas, que hay que relajar en la novela. No se puede hablar todo de traumas y de problemáticas, sino que también hay tiempo para esa amistad, para ese té con la amiga Fátima, la amistad sobre todo, esa amistad que tiene también con aquella amiguita desde la infancia, Silvia, que precisamente se mete, en fin, es que tiene mucha temática, ¿no? Porque ahí también se trata el tema, pero en la otra novela, aquí ya ha salido. Silvia ya ha salido, es una artista estupenda y la pinta a ella incluso. Entonces, yo te podría decir que por eso surge, es decir, que precisamente el COVID tiene, yo creo que gran parte de la culpa, porque me hace meterme voy a escribir asesinato en el Hostal Oriental, y evidentemente esa segunda parte sí que daba pie para esta, porque claro, deja aquello inconcluso, deja un asesinato inconcluso que también está investigando. Entonces aquí ya está concluido. No te pregunto entonces por la cuarta novela, pero a propósito de esto que estamos diciendo, de las amistades, de Silvia, los personajes femeninos tienen mucha importancia en la novela. Hay personajes, hay hombres, hay mujeres, pero aparecen muchos personajes de mujeres, generalmente con un perfil de mujeres resistentes que se sobreponen, la propia protagonista, ¿no? Aurora, porque se mete en el Líbano y se mete a investigar lo del asesinato, que ya hace falta ser decidida. Todos estos personajes femeninos como si fueran muy queridos por ti como autora, no sé, te pregunto también. O sea, que se nota que soy feminista. No sé, yo diría, son personajes femeninos variados, diversos, pero no sé, es como si tú quisieras ponerlos ahí. Sí, efectivamente yo creo que la historia de las mujeres las tenemos que escribir las mujeres, porque la conocemos mejor, conocemos nuestros sentimientos, nuestras reflexiones, y conocemos la de nuestras amigas, la de la familia, en fin, las personas que más cercanas. Pero los hombres, por mucho que quieran, algunos lo logran, pues por mucho que se quieran meter en la psicología femenina, pues entonces siempre les suelen dar los referentes que ellos desean o que ellos tienen prefijados, ¿no? en la cabeza. Y en cambio aquí me decía mi editor, bueno, escribe siempre personajes femeninos. Digo, es que nadie mejor que las mujeres para saber, es decir, cómo funciona, no sé, la psicología femenina, cómo nos podemos ayudar las unas a las otras, ¿no? Como es así el caso de Fátima, la ayuda, luego después Fátima tiene que venir a España, cómo se ayudan, y cómo también otro personaje, Olivia, que al principio está, por los sucesos que ella tiene tan traumáticos, va cobrando vida, va elevándose, porque cobra importancia también, porque Aurora se acerca a ella y quiere ayudarla, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos que contar nosotros nuestras historias, porque los hombres a veces la distorsionan. Que me disculpen los caballeros de aquí, muchos son muy sensibles, lo entienden todo perfectamente, pero hay otros muchos que no, porque si no, no seguiría existiendo los malos tratos, ni los muertos, ¿no? Las mujeres no distorsionan. No, sí, a veces también, cuidado también, que yo no digo que las mujeres son perfectas, no, hay mujeres, pero que te voy a decir una cosa, fíjate tú, cuando las mujeres pensamos, pues queremos que lleguen a grandes puestos, políticos las mujeres, ¿verdad? Pero resulta que si no llegan con una mentalidad feminista, cuando se arman mentalmente con una mentalidad patriarcal,
actúan iguales que los hombres. Por lo tanto, tienen cuerpo de mujer, evidentemente, tienen su biología, pero en cambio, fijaros en Margaret Thatcher, por ejemplo, sin más, la Hillary Clinton, que cuando se mata a Líbano, o sea, que cuando se mata a Gaddafi, brinda con champán. ¿Podemos pensar que esas personas nos interesan, las mujeres feministas? Pues no, sinceramente, a mí como feminista no me interesa en absoluto, porque son mujeres patriarcales, con mentes tan violentas como, ¿me entendés? O sea que, por lo tanto, no son, efectivamente, mujeres terribles. Golda Meir decía que Palestina no existía, que los palestinos no existían. Y cuando se niega al otro, se está dispuesto a matarle, porque no existe. Son animales. O cuando los belgas traían a los niñitos, ¿verdad?, negros, en jaulas para que sus niños, los grandes, en fin, burgueses, se divirtieran con esos niños. Por lo tanto, que hay de todo, querido, hay de todo, Luis. Lo que ocurre es que, claro, se da una mayor tendencia en el hombre. ¿Por qué? Porque la cultura patriarcal ha sido así siempre. O sea, ha sido el hombre el que ha generado las guerras, el que ha generado los pactos que después se han incumplido. Por ejemplo, ahora se dan muchos pactos incumplidos, por eso las guerras continúan, ¿no? Entonces, así es la realidad, nos guste o no nos guste, pero es así. Son los datos, son los hechos lo que cuentan, no lo que nos cuenten, no el relato contado, sino los hechos. Pero en algún momento Aurora entrevista a Olivia, siguiendo con esto de las mujeres, entrevista a Olivia y habla con ella con la intención, dice ella, Aurora, como periodista, de escribir un libro, no sé si dice una novela, un artículo sobre precisamente estas mujeres, historias de mujeres corrientes, pero que han salido adelante, han sobrevivido a situaciones difíciles y han salido adelante en la vida. Le interesa este tipo de historias, como la de Olivia, y dice que le interesa escribir sobre esto. ¿Tú quieres escribir sobre eso? ¿Tienes alguna novela en la cabeza sobre esto? Pues sí. Aquí, concretamente, Aurora, como ha terminado ya el reportaje que de Beirut, pues como están en una revista que es muy cooperativa, por así decirlo, hay una relación muy democrática y acuerdan los asuntos que tienen, ella propone hacer un reportaje sobre vidas de algunas mujeres, ¿no? Pero claro, un reportaje pues ocupa unas determinadas páginas. Y entonces ella se pregunta que en algún momento tiene que hacer efectivamente la vida de las heroínas silenciosas. ¿Y quiénes son las heroínas silenciosas? Aquellas mujeres efectivamente que han sobrevivido a situaciones que no son artistas, que no son pintoras, porque siempre efectivamente hay varios libros ya que son estupendos, que pues reflejan a las mujeres estas que han estado también olvidadas y que han estado además, no sé, violentadas por ser mujeres, escultoras, pintoras, de todo tipo, escritoras, ¿no? Han estado menospreciadas. Pero en cambio, de lo que son las heroínas que tú conoces muy bien, ¿verdad, Mirta? Estas mujeres del pueblo, estas mujeres que son a la chita callando, como tú dices, o sea, sacan adelante a lo mejor con esa viudedad adquirida rápidamente porque al marido le han matado en la guerra y se han quedado con 3 o 4 hijos y tienen que salir adelante. Entonces, de esas heroínas silenciosas, y por eso es que cuando habla ella, tú me vales porque eres una heroína silenciosa, cuando le dice a Olivia, y Olivia se va creciendo en eso. Había sido una mujer muy traumatizada, muy violentada, y cambia el personaje. Efectivamente, el personaje va creciendo, en la novela el personaje va creciendo, o sea, queriendo ser ella misma. De ahí también la forma en que está escrita. Primeramente la había pensado que fuera solamente Aurora la que dirigiera, es decir, en primera persona, la narrada, en que fuera narrada en primera persona, pero luego pensé que era mucho más rica si adquirían ya los otros personajes su propia, o sea, que su propia palabra. Y entonces ahí se ve como Olivia adquiere ya la suya, es decir, que cuando habla Olivia, o cuando habla la madre, habla la madre. Y la madre también cuenta muchas cosas aquí, que se cayó, porque la criatura era pequeña y no le podía contar todas las cosas, pero cuando se dan cuenta, no se va, claro, a destripar, porque aquí ocurren también eso del amor y desamor, ocurren muchas cosas, ¿no? Entonces le cuenta cosas que la hija no sabía, es decir, yo en aquel momento vi esto, vi lo otro, yo en aquel momento deseé esto, deseé lo otro,
Y claro, ahí, en fin, se entrelaza todo, porque no estamos todos a merced de lo que ocurre fuera y también que de lo que ocurre en nuestro, vamos, entorno más inmediato, ¿no? Entonces, está todo cruzado. Sí, o sea, pero sí lo haré, sí. Que sí. habrá esa novela. Sí, habrá. Pues Cogeré, si conocéis alguna heroína silenciosa de estas mujeres, en fin, que no son grandes artistas, me lo vais contando, porque yo sí iré recopilando y haré un libro de las heroínas silenciosas. Os lo agradezco vuestra colaboración. Bueno, ahí está Mirta, que de eso sabe muchísimo, de las mujeres. No, una heroína, Sí, además Mirta me presentó ya hace algunos años Más allá de las ruinas, en la otra sede. Exactamente. Bueno, yo hoy sí querría dar un reconocimiento a José Luis Garroz. José Luis Garroz tendría que estar con nosotros porque lo primero, habíamos pensado en ella y en José Luis Garroz. Tuvimos que postergar la presentación porque José Luis Garroz pues, no andaba demasiado, en fin, bien de salud y estaba de pruebas y ya, pues para no retrasarlo mucho, porque ya venía todas estas fiestas tan... En fin, que tan fiestas. Entonces ya decidimos ya darle esto y dije, pues mira, María, eres tú la encargada y lo vas a hacer estupendamente, como habéis comprobado, que lo ha hecho estupendamente, lo ha leído estupendamente y se ha dado cuenta de todos los vericuetos de la... Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, autora, por hacerme compartir. Bueno, también es interesante, efectivamente, las personas que lo hayáis leído, si alguna cosa queréis resaltar, y ahí está Celia, que quiere comentar algo. A ver. Quiero resaltar, es decir, poner voz y que el público asistente vea lo que yo he observado. Creo que las obras de Teresa están muy programadas. Yo, sobre todo, intento imaginarla calculando cómo va a ser este personaje, cuándo se va a encontrar con otro, con no sé qué. Pero aparte de esa programación minuciosa, efectivamente la descripción de personajes femeninos es fabulosa, pero no queda ahí la obra de Teresa. La obra de Teresa nos lleva de viaje y nos pone al día de los problemas que vive el país. Hablando a través de personajes nos enteramos de qué problemática está vigente en aquel país. Es decir, hace una labor efectivamente como de periodismo. No es ingenuo decir voy a contar una historia de mujeres o de hombres, no. Va con unos objetivos muy claros, políticos, de poner la verdad, que en muchos casos desconocemos de cuál es la problemática del país. Eso es para mí muy destacable, muy destacable. Y la última cosa que voy a resaltar es que tiene una habilidad pasmosa de dejarnos en vilo y motivados para seguir leyendo. Es pasmoso. Esas son las cosas que a mí más me han llamado la atención de lo que he leído de Teresa. Y nada más. Pues muchas gracias. ¿Alguien más lo ha leído y puede comentar? ¿Ves, Manuel? Sí, Manuel. Vamos a ver. Yo este libro lo relacionaría sobre todo sobre el actual genocidio que está sufriendo Palestina. O sea, tiene mucho que ver, es como un presagio, porque está editado en mayo y escrito antes, claro. Un año antes, en el Sí, 23. un presagio de lo que iba a pasar. No hay que olvidarse de que el genocidio de Israel contra el pueblo palestino ya empezó con lo de Sarres Chatila, que hubo miles de muertos, y luego el muro de contención que llamaban, que era bueno, otra invasión, donde se destruyeron más de 20.000 viviendas de familiares, colegios, hospitales y organismos de la ONU y de la UNICEF, y no hacen absolutamente nada por evitar esta guerra. No hacen nada, la condenan y ahí se queda todo. No hay que olvidarse que Estados Unidos está protegiendo a Israel desde el principio con toda clase de medios, con todo, y no pasa nada. Y la Unión Europea también, tampoco he olvidado la Unión Europea. Yo recuerdo que, vamos a ver,
¿cómo se dice? Estados Unidos, o sea, Chomsky, el intelectual norteamericano de ascendencia judía, ha dicho que todos los presidentes norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial deberían ser juzgados como criminales de guerra y condenados a muerte si se aplicasen las leyes de Nuremberg. O sea que, y aquí no pasa nada. Se condenan los hechos, pero ahí se queda todo, no pasa nada. Entonces, y el colmo ya es que el pueblo israelí diga que ese territorio es de ellos porque se lo ha asignado el Altísimo. Y claro, ante esto, el Papa que dice, el Vaticano que dice, como diría un gallego, diría, anda carajo, lo que está pasando con esta historia. Yo de todas maneras creo que lo que está pasando aquí es una cosa que es un genocidio imperdonable, y los organismos de la ONU condenan pero no hacen nada. Israel se siente respaldada y sigue matando y tal. Este libro me pareció un análisis también muy bueno sobre la amistad y sobre las relaciones familiares, o sea, que son muy necesarias, y me pareció no sé, interesante, que vale la pena leerlo porque, no sé, de alguna manera define un poco todo lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, en Libia, en Palestina, en Irán, en Yemen, todo. Y siempre está detrás Estados Unidos. O sea, el país más criminal, más genocida de la historia es Estados Unidos, y sigue siendo. En Israel no se hace nada. O sea que es una pena y una tristeza el no poder, pero eso no hay que olvidarlo. Israel está machacando al pueblo palestino porque tiene el apoyo total de Estados Unidos. Eso no tiene que haber ninguna duda. Y bueno, yo me voy a permitir, abusando de vuestra, de citar un poema de León Felipe que tiene algo que ver con todo esto. Se titula ¿Qué pena? Dice así, es cortito, no os voy a dejar pensar. Qué pena si este camino fuera de muchísimas leguas y siempre se repitieran los mismos hombres, las mismas penas, las mismas vacas, los mismos bueyes, las mismas... todo. Dice, qué pena si esta vida tuviera 1000 años de existencia. ¿Quién la haría hasta el fin llevadera? ¿Quién la soportaría toda sin protesta? ¿Quién lee 10 siglos de la historia y no la cierra al ver las mismas cosas siempre con distinta fecha? Los mismos hombres, las mismas guerras, los mismos tiranos, las mismas cadenas, los mismos farsantes, las mismas sectas y los mismos poetas. Qué pena que sea así todo siempre, siempre de la misma manera. Nada más. Muchas gracias. Bueno, efectivamente... ¿Queréis decir algo? Sí. Perdona, Teresa. A ver, ¿quién? ¿Quería alguien? ¿Queréis comentar a alguien más algo? Yo no lo he leído, pero ya con lo que he oído ya no me queda más remedio que leerlo. Hay que encontrarlo. Sí, Bueno, previamente. claro. No, lo que decía Manuel, efectivamente, hay que tener en cuenta que Israel es el brazo armado en Oriente, o sea que de Estados Unidos. Pero otro aspecto que hay que tener en cuenta es que unas palabras que dijo Churchill al terminar la Segunda Guerra Mundial: las materias primas de Oriente las tiene que gestionar Occidente. Eso ya quiere decir algo. Es decir, aquello que nos hace falta a nosotros es para nosotros y allí hay que machacar lo que haya que machacar. Libia, que era un país, podemos decir que el presidente fuera un poco estrambótico, evidentemente, pues cada uno puede pensar lo que quiera, pero desde luego lo que no era un mercado de esclavos como es hoy. Y Hillary Clinton, lo que decías, Luis, brindo. ¿Cómo yo puedo estar como feminista cuando hablamos de los derechos humanos para hombres y para mujeres? Estar de acuerdo con esa persona, por muy mujer que sea, a mí no me merece ningún respeto,
porque ella no respeta los derechos humanos y porque mataron a un señor que, con todo lo estrambótico que pudiera ser, desde luego no tenía a su pueblo ni en la miseria ni tenía un mercado de esclavos como ahora es. Por lo tanto, ya eso ya te dice lo que tiene, es decir, lo que tiene Israel. Israel por sí solo no podría mantenerse ahí porque está rodeado de todo, pero claro, tiene 2 flotas en las costas de Gaza, que por otro lado al parecer tiene bastante gas. Entonces, ¿el qué va a pasar? Es un genocidio, eso no es una guerra, eso ha sido una ocupación, porque ni siquiera el mandato de las Naciones Unidas de 1948, que dijo, 47, perdón, partir un territorio que no era de ellos, porque si fuera de ellos, dices, bueno, se ponen en una parte que de mi territorio, que hubieran dado la mitad de Inglaterra, o Escocia, o alguna parte de esta, lo ponen ahí la mitad para uno y la mitad para otro, sin contar con los palestinos, con las personas que estaban ahí. Entonces, eso surge de Inglaterra, del Parlamento inglés, es cuando se decide hacer porque, claro, se tenía pues ese prurito, ¿no?, de que los judíos habían sido masacrados, pero resulta que yo diferencio los judíos del sionismo, porque el sionismo es en realidad la ideología que está gobernando allí. Hay muchos judíos que están en contra de lo que está sucediendo y dicen que eso no tiene nada que ver. Por lo tanto, hay que diferenciar. O sea, el sionismo es nazismo puro y es lo que se está aplicando allí. O sea, un genocidio. Así es. Sí, Celia. Sí, yo quiero tocar 2 puntos. El primero es que la cosa no empezó en Srebrenica, empezó antes. Quemando Aldeas, tenemos un libro de Teresa Lagunes, que es El hilo de la memoria, donde entrevista a gente que todavía seguía viva cuando Teresa lo hizo, donde allí se cuenta las técnicas que utilizaron para dejar lo más vacío posible lo que se llamaba Palestina. Entonces, la historia empieza, está programada desde finales del siglo XIX y está ejecutada efectivamente. El papel de los ingleses es clave. Solamente de este punto quiero decir otra cosa. Seguro que recordaréis que hubo un verano, allá por el 17-18, que las noticias siempre nos hablaban de, creo recordar el nombre, que se llama Nahar al-Bared. Es una zona ocupada principalmente por palestinos y todos los santos días las noticias nos contaban que estaban bombardeando. Yo, por cauces muy especiales, lo que no sabía por qué estaban allí, dale que te pego, bombardeando, casi no tanto como en Gaza ahora, pero casi diariamente. Y es que decían que querían hacer un complejo turístico, querían largar a los palestinos así. Y como esos episodios los ha tenido siempre el pueblo palestino. Entonces, lo que ocurre es que unas veces se ocultaba más y otras veces se ocultaba menos y tal. Ese punto. Y luego me voy a referir al tema de lo estrambótico de Gaddafi. Gaddafi tenía, creo que 80-82 años cuando le mataron, y efectivamente la buena señora se vanaglorió de algo muy poco vanagloriable. Y lo de estrambótico, en Libia generalmente, yo estuve allí 15 días, generalmente la vestimenta de los varones era muy parecido a la toga romana, de lana, en un tono de lana natural blanca, que es un poco amarillenta, y llevaban una boina. Entonces, ayudado por la prensa, aquí era un señor raro, rarísimo. Claro. Todo lo que hacía era raro, más lo que le ponían raro encima con mentiras. Entonces, ahora mismo no se celebran en Libia elecciones porque las iba a ganar su hijo y no se está celebrando por esa razón. Aparte de que podía ser lo raro que quisiéramos, pero el pueblo libio no tiene por qué ser aniquilado, destrozado todo, porque su líder sea raro. A nosotros nos podían haber hecho alguna cosa de esas y no nos la hicieron. Sí, podían decir que como ETA estaba arriba, que nos podían, o sea, arriba y hacía cosas, pues que nos podían haber bombardeado, ¿no? Quiero decir eso. Claro.
época, todo. Yo recuerdo, yo estuve viviendo antes de la liquidación de Libia como país, estuve viviendo 6 años en Libia, ¿no? Y yo, el ambiente, aparte de que era raro, bueno, sí, era raro, pero no era conveniente para Occidente. Gaddafi, una de las obsesiones que tenía era la unión del mundo árabe, la unión del mundo árabe a toda costa. Entonces, claro, eso a Occidente nunca le ha convenido, que el mundo árabe se una y tal, ¿no? Y luego, la apreciación que yo tuve durante esos 6 años que estuve viviendo en Libia, no era de que hubiera una gran mayoría del pueblo que estuviera en contra de Gaddafi, al revés. O sea, yo veía que, bueno, estaban bien, estaban a gusto, la sociedad no estaba en contra de Gaddafi como para derrocarlo, ¿no? Como para fomentar, no sé si por medio de los hermanos musulmanes que empezó toda la historia en Benghazi, pero vaya, no, la población en general no estaba en contra de Gaddafi. Se puede decir que Occidente puede decir que era un dictador, que no sé qué, que era un chalao terrible. Bueno, pues chalaos hay muchos, incluso hasta en Occidente hay muchísimos chalaos y nadie se mete con ellos, ¿no? Fíjate. Nos dejan votar aquellas cositas que podemos votar cada 4 años, pero las cosas importantes no las votamos. Y sin embargo, una de las cosas que no ha comprendido nunca Occidente es que en Libia era el poder popular quien organizaba políticamente, organizaba la sociedad. Gaddafi era, pues comparándolo de mala manera con el rey aquí, era una cosa de adorno, era algo de adorno, pero en general quien organizaba el país socialmente era el poder popular, los poderes populares, sí. los consejos, sí. Los consejos populares. Sí, de todas formas, sí que se sabe efectivamente por qué se la armaron, porque quería hacer otra moneda. Es decir, la moneda, el dólar, mientras el dólar sea hegemónico, puede seguir porque Estados Unidos da una maquinita. O sea que antes teníamos el patrón oro, ¿no? Pero eso ya sé que se termina. El patrón oro, que era si tenías un dinero, un país estaba en consonancia con el oro que tenía, con el patrón oro. Eso ya, ¿qué presidente fue el que estadounidense se lo cargó? Me parece que fue, ahora mismo que no recuerdo. Pero vamos, hace bastante tiempo dijo, no, es el dólar lo que vale, claro. Entonces, en el momento que precisamente él quiso hacer una moneda para África, que quería unificar en África, pues entonces fue cuando ya no hace falta que exista una potencia interna o un descontento interno, te meten los descontentos. O sea que las primaveras árabes no eran primaveras, eran inviernos trágicos, porque hombre, es muy raro que en un país no haya nadie en contra, que estén todos, es decir, tendría que haber algo. Yo no digo que no hubiera nada, pero no lo suficiente para armar lo que se armó. Y cómo se le persiguió. Es decir, a mí me pareció eso de verdad una carnicería lo que se hizo con ese. Pero claro, el dólar era lo que mandaba, que ahora está otra vez en cuestión el dólar. El dólar, se quiere encargar el dólar precisamente y hacer otro tipo, o sea, de moneda, tanto los chinos como los rusos, y eso puede ser que haga, en fin, que decaer, ahora que no sabemos cómo decaiga, porque claro, a veces los animales heridos pueden llevarse por delante que todo lo que puedan, que eso es lo peligroso. Bueno, pues... bueno, Teresa, última si me queréis hacer alguna preguntita más o... ¿Qué preparas? Pues eso, es decir, que las mujeres heroínas silenciosas, mujeres del pueblo, mujeres calladas, que se dedican a sacar a su familia adelante con mucho pesar y con mucho de todo, ¿no? De eso conocemos, bueno, ya te digo que Mirza conoce muchísimo ese tipo de mujeres. O sea, que podemos colaborar.
Sí, que si conocéis alguno. Luego yo ya le pondría, vamos, mi pluma y ya la novela. No sé, y me forma. No, porque si ya fuera, eso ya no sería una novela, ya serían testimonios. Yo les pondría pues toda la lírica que pudiera, la belleza dentro de ese organigrama, pues, pero la forma que de narrarlo sería otra cosa, ¿no? No sería novela, sería, sería historias de sería mujeres, ya heroínas, es que así, heroínas silenciosas. Sí, hombre, claro. Hay a veces que los títulos cuestan y no te los pones al principio, cuando ya vas avanzando si ya tienes el título, en la novela, entonces dices, bueno, pues mira, este capítulo me da, esto me gusta, este es el título, ¿comprendes? Pero hay otros que ya están hechos y este título son heroínas silenciosas, o sea que eso será lo próximo. Aunque hay dos libros que van a hacer una segunda edición. Uno es Lucrecia, las orillas del tiempo, no sé si alguno lo conocéis. Y se va a hacer una segunda edición porque hay muchas personas que lo piden. Serán ediciones pequeñas, no serán muy milenarias y mucho menos millonarias, pero bueno, se dará satisfacción. Y hay otro libro de cuentos que también, estoy pendiente. Hay algunos cuentos nuevos, otros que recopilo de otro libro de cuentos que se llamaba El Grito. Recogeré algunos del Grito, pongo nuevos y serán, o sea que hay mucho trabajo por delante, ya os lo digo. Una preguntita, para sacarle el jugo al 100% a esta novela, claro, te iba a preguntar una obviedad. ¿Recomiendas la trilogía o...? Hombre, mira, yo lo recomiendo porque en cada una vas a ver un aspecto a lo mejor más reflejado en unos que en otro, pero en todos vas a ver todo. Sí, independientemente de que se puedan leer. Efectivamente, lo puedes leer perfectamente solo. Aquí tienen, porque les traje algunos también de Asesinato en el Hostal Oriental, o sea que si quieres llevarte los dos, mejor todavía. Te haces la composición mejor, pero te vas a enterar perfectamente. Pero es muy interesante, yo añadiría el primero, aparte el primero, el eco de las palabras. Es también un libro muy singular dentro de los tres, sí. porque eso, la palabra tiene una importancia, sí, porque, una importancia muy grande, curativa, sí. Es un libro muy interesante. Es más intimista, porque ahí empieza todo. Por ejemplo, ahí empieza la vida de Aurora, siendo niña, cómo se desarrolla con la relación con el padre, con la madre, con Silvia. Es decir, hay unos personajes que vienen desde la infancia. Tiene un accidente que la deja en coma y cuando ya sale de ese coma, por eso es el eco de las palabras, la madre está ahí a la vez que trata, porque le dicen los médicos, tienes que tratar, acariciarla, traerla con la palabra, hablarla. Ella, la madre, a la vez va haciéndose ella un autoanálisis a sí misma, o sea, se va ella recordando sus momentos cuando llega a Madrid, cómo conoce al padre, es decir, es más intimista. ¿Comprendes? Pero ya, empieza, es decir, ahí es donde surge ya efectivamente el por qué esta chica, en fin, busca la verdad que le han ocultado durante niña, que ella no sabe dónde dirigirse y ella tiene ese afán por buscar la verdad y por eso que se mete a periodista y, en fin, o sea que... Muy bien. Yo os digo que están, es decir, si la queréis recomendar o cualquier cosa, las novelas se distribuyen por toda España, hay una buena distribución, pero no obstante vais a la Casa del Libro, a vuestra librería habitual, si queréis alguna y decir, oye, tráeme este, es decir, tienen una distribución fantástica y, o sea, que se puede conseguir. O bien ahí, o sea, que os la vende, mejor dicho, Ana, o si no, en fin, si hoy que no la queréis comprar o la queréis recomendar, lo podéis recomendar. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Teresa.